cerca de tu casa. Lo que pasa en Palma Palmilla. Con Blanca Duque. Nos estás escuchando, pero ¿verdaderamente nos conoces? Hola, radioyentes, bienvenidos al programa en el que hablamos de todo lo que sucede en Palma Palmilla. Yo soy Blanca Duque Serrano y en el control técnico contamos con nuestra compañera Noemí Carbonell. Esto es Cerca de tu casa y hoy continuamos con uno de nuestros espacios para la reflexión, en donde nos ponemos a hablar sobre algo que tiene que ver con nuestro barrio, Palma Palmilla. Hoy hablamos sobre color comunitaria. Si nos escuchas, pero todavía no conoces cómo ha sido esta radio y cuál ha sido su evolución, quédate porque la vamos a repensar. Analizamos todas las situaciones de la mano de vecinos, vecinas del barrio, todos los agentes implicados, desde administraciones, instituciones, van pasando por aquí, por los micros de esta casa. Y hoy contamos justo con Rafi Virella, que es presidenta de Color Comunitaria, y con David Gallego, presidente de la Red de Medios Comunitarios de España, además de vocal de la programación de Color Comunitaria. Muy buenas, bienvenidos. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Nos gustaría saber, ustedes ya tenéis una larga trayectoria dentro de la radio y queríamos conocer si os acordáis de cómo fueron esos inicios. Bueno, yo lo que recuerdo más de los inicios era la ilusión que había en la barriada, ¿no? Porque hay que recordar que Color Comunitaria, bueno, entonces Onda Color, vino aquí a Palma Palmilla porque era una reivindicación vecinal. Había vecinos que habían conocido las radios comunitarias de Madrid, entre los que está Rafi, que ya puede contar esa parte, y tenían ganas de tener una radio aquí, porque la idea era que los vecinos del barrio pudieran contar su historia, pudieran contar, pudieran tener su propia voz en la hora en los medios de comunicación. Entonces tenía mucha ilusión por tener la radio. Y yo recuerdo esas primeras reuniones que eran multitudinarias, que venía muchísima gente, porque había esa ilusión de poner en marcha el proyecto. Mm. Yo, la verdad que de esto hace ya bastante tiempo. Eso fue por el año 2007, más o menos, porque cuando se constituye lo que es la plataforma de comunicación comunitaria fue en el 2008. Pero yo, a ver, siempre he escuchado la radio, siempre ha estado presente bueno, en mi casa y en todos sitios, pero nunca la había tomado como algo tan espectacular. Nosotros empezamos un proceso comunitario, lo que es ahora el Plan Comunitario Proyecto Hogar de Palma Palmilla, allá por el año 2006, con una formación, con un grupo de expertos de la Complutense de Madrid. Y entonces, pues nos invitan a ir, en esa formación que empezamos a realizar en el 2006, nos invitan a ir a Madrid. Y allí conocemos, pues, una radio comunitaria. Eso fue una cosa espectacular, porque digo, una radio comunitaria, por favor. Ahora como estamos nosotros empezando y comenzando con todo este proceso comunitario. Y entonces nos pareció tan maravilloso que ya empezamos a hablar cómo podemos tener una radio aquí en el barrio. Sí que es verdad que había habido anteriormente, y precisamente también en este edificio, una pequeña radio ahí arriba, pero era una cosita muy, muy light, ¿no? Bueno, pues ahí hacían sus pequeñas grabaciones muy poquito, pero no tan abierta al barrio, ni tan abierta a Málaga, ni tan abierto a todo, ¿no? De lo que es ahora. Entonces, nada, pues se ponen manos a la obra y las cosas de la vida. Ellos le digo ellos porque era David, era Rocío, era Alejandro, vienen de Onda Puerto, vienen del puerto de la Torre, donde allí tenían ubicación, su radio, además unos periodistas recién aterrizados y con muchas ganas de comenzar y de empezar. Y claro, pues, bueno, pues nada, resulta de que lo tenían allí y se quedan sin espacio. ¿Y nosotros qué queríamos? Una radio. Pues nada, ahí entra en juego la conjunción perfecta de ellos buscando un espacio y nosotros buscando una radio, y con la experiencia que ya traían de Onda Puerto.
Y entonces, pues nada, la boda perfecta. Mencionaba Rafi la formación de ellos, periodistas recién graduados, una radio de tercer sector. Estaba entre las posibilidades que buscabais ustedes como salida. ¿Y cómo creéis que benefició eso a la radio? Rafi ya ha dado un poco su opinión. David, por favor. Bueno, a ver, es que el tema de la radio comunitaria, nosotros habíamos entrado al principio en Onda Puerto porque nos atraía, ¿no? La idea de poder tener un programa de radio, ¿no? Cuando estás haciendo periodismo, dices, bueno, qué guay poder tener un sitio que vas a hacer tu programa de radio. Pero yo una vez que estuvimos en Onda Puerto es que nos enamoramos de lo que era el proyecto, ¿no? Porque allí es verdad que aquello dependía también de la Asociación de Vecinos del Puerto de la Torre y nos pareció muy bonito, pues eso, el tema de la radio comunitaria, de que fuera de la Asociación de Vecinos, de que todo el mundo tenía oportunidad de ir y hablar en el micrófono. Entonces nos fuimos implicando cada vez más y más en ese proyecto de Onda Puerto porque nos gustó mucho ese proyecto. Luego también es verdad que Manuel Chaparro, que era profesor nuestro en la facultad, nos había hablado mucho de los medios comunitarios, de los medios del tercer sector, entonces ya poco a poco habíamos ido teniendo más conciencia, ¿no? De lo que suponía el tercer sector y habíamos conocido precisamente a las radios de Madrid, como las que habían estado los vecinos y vecinas de Palma Palmilla, pues estuvimos en esas primeras reuniones de lo que luego fue la red de medios comunitarios a nivel de España. Entonces ahí ya empezamos a meternos más, digamos, de manera activista en el tema de la radio comunitaria, ¿no? Y estuvimos llevando adelante pues muchas cosas allí en Onda Puerto, que ya por desgracia pues no se pudo continuar, ¿no? Y aquí, pues, la idea era precisamente eso, ¿no? Dar a la gente la oportunidad de estar, ¿no? El derecho a comunicar, que la gente pueda tener ese derecho a comunicar. Y yo creo que es importante, poco a poco, darle a la gente la oportunidad de tener su propia voz y de contar su propia historia. Y de ahí, ¿qué necesidad veis de que haya un perfil como el vuestro en una radio como la que fue Onda Color actual, Color Comunitaria? El tener a los periodistas, no solo el micrófono, no solo la emisión, sino también Hombre, ese porque perfil. enseñan todo lo que, bueno, yo lo poquito que sé, ¿no? Lo poquito que sé y lo poquito que, porque me lo han enseñado ellos. Aquí se entra y te enseñan todo, cómo llevar una mesa de mezcla, cómo hacer un guión, cómo desarrollar un discurso, cómo contar lo que quieres contar. Entonces, y aparte de eso, también te hacen partícipe de este proyecto tan bonito, ¿no? De gestionar esta radio. Entonces, te lo dan todo, te enseñan todo cómo hacerlo, ¿no? Es una oportunidad. Y yo tenía un compañero bueno, un periódico en el que estuve trabajando que decía, todo el mundo es periodista. La diferencia es que nosotros somos profesionales del asunto. Entonces digo que esa idea a mí siempre se me quedó muy grabada, ¿no? Porque es verdad que todo el mundo estamos todo el día comunicando. Nos pasamos el día dando noticias, nos pasamos el día contando lo que pasa. Entonces, al final, el perfil de periodista lo que le da es cómo hacer eso de una manera más profesional Más y además que ordenada, ¿no? Más más ordenada. ordenada y además que al final en un medio de comunicación también tienes una responsabilidad. No es sentarte ante un micrófono y poder soltar todo lo que se te pase por la cabeza sin más ni más, pues tiene que estar contrastado, tiene que dar una información que es veraz, tienes que tener un respeto por todas las diferentes comunidades que hay en un espacio, ¿no? Y eso es lo que yo creo que le aporta al final el periodismo, ¿no? Tener esa manera de ordenar el discurso y de hacerlo de una manera más eficaz. ¿Qué creéis que significó Color Comunitaria en el comienzo para Palma Palmilla y en qué creéis que se ha convertido? ¿Qué significa actualmente para el barrio? Uy, pues Uf, esa, madre esa mía. pregunta es compleja, ¿eh? Uf, es que es profunda, es muy profunda. Para mí significó muchísimo, es una explosión. Bueno, todo. Yo creo que es un compendio de muchas cosas. Yo, el proceso comunitario que comencé y el que entrara en juego la radio, para mí fue eso, ¡boom! Toda una explosión. Y porque las personas que entraron en juego fueron fundamentales para esa apertura de conocimiento, de entendimiento, de partícipe de la sociedad. Hasta ese momento, yo personalmente era una persona que me había dedicado, bueno, pues a trabajar, a tener mi familia, mis hijos, mi cosa, pero esa apertura a la vida social, eso no lo había vivido, eso no lo había experimentado y para mí fue brutal, fue una explosión en todos los sentidos. Y en qué se ha convertido ahora ya ni te cuento, porque es que ha tenido una evolución tan así hacia arriba y vuelvo a decir lo mismo, por las personas que la han dirigido, por las personas que la han apoyado, por las personas que han estado ahí pico y pala haciendo que esto creciera. No todas las radios comunitarias tienen las mismas posibilidades, también porque ha habido muchas circunstancias detrás, ¿no? Que ha posibilitado eso, ¿no? Pero yo creo que las grandes cabezas de esta gente han hecho que hoy día tengamos a color comunitaria como es, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que para el barrio lo he dicho antes, no era la ilusión de tener el proyecto, ¿no? Y la idea siempre era pues que cada vez más gente se implicara en la radio, más colectivos, más asociaciones, pero ya no solamente del propio barrio, sino de Mm, toda Málaga. Al final la idea era que esto fuera radio comunitaria de Palma a Palmilla, pero también de toda Málaga. Entonces, la evolución ha ido siempre por ahí, que cada vez venga más gente, que cada vez vengan más colectivos y que esa voz pues cada vez tenga más matices, ¿no? Tenga más gente que participa. Y sigue siendo el reto que tenemos, que cada vez la participación sea mayor, que haya más colectivos que vengan, porque más por el tipo de radio que somos, es verdad que hay mucha rotación. Hay colectivos que ahora pueden permitirse hacer un programa de radio y a lo mejor la temporada que viene no pueden porque mm, están en otras cosas o porque tienen menos gente para el proyecto. Y siempre ha habido mucha rotación, ¿no? De colectivos que entran y salen, pero en general, como dice Rafi, la evolución siempre ha sido a más. Siempre ha habido más programas, sí. siempre ha sido a tener más posibilidades técnicas aquí también en el estudio y todo eso también viene pues por toda la implicación que ha habido y por la gente que ha ido haciendo posible el proyecto, que se Ujú. ha ido implicando a lo largo del tiempo. Y además yo quiero decir que Rafi fue la primera vecina que vino a hacer radio. Porque cuando Sí, estaba aquí al principio decían, "Venga, que vayan pasando vecinos". Y Rafi vino con los papeles, me acuerdo más, de lo que era un plan comunitario, de las cosas que allí había estado en claro. Madrid. Y llegó a más, ¿no? Yo entré aquí arreglando este espacio para que pudiéramos hacer radio. Así que es verdad que soy de las primeras vecinas que entró en este espacio, en esta radio maravillosa. Y a lo que comentaba David, es verdad que esta radio no es solamente está ubicada aquí en Palma Palmilla, no es solamente de este barrio, sino de toda Málaga, pero especialmente porque hay una necesidad imperiosa en este barrio de cambiar la imagen que tiene, de aportar toda esa generosidad que tiene Color Comunitaria e intentar bueno, de que crezcamos, ¿no? También a ese nivel social que estaba comentando antes. Entonces es una necesidad. Mencionabais justo hace unos momentos los medios técnicos, las herramientas que se han ido incorporando, Mm, evaluación de cómo ha sido eso, porque existen todavía algunos recursos audiovisuales de un reportaje en el que sale David, que si no, corregirme si me equivoco, hasta la mesa de sonido y demás estaba en una habitación contigua al estudio y era otro mundo. Esto que están viendo hoy emitiéndose en YouTube no era así. ¿Cómo recordáis esos tiempos y cómo valoráis esa evolución del medio de comunicación? Pues, hombre, se valora siempre con el tema de que siempre hemos ido un poquito mejor, pero siempre con el miedo de introduces cosas, funcionarán, no funcionarán, irán bien, no irán bien. El tema audiovisual fue el último gran salto que metimos, que siempre, porque yo he sido muy de radio, a mí me gustaba el tema, mi micrófono, lo de que se me vea en la cámara. Al principio decía, bueno, piensa un poco al principio, ¿Qué bueno, ¿y para qué, no? necesidad? ¿Y qué Exacto, sí, necesidad sí, al hay? final. Y luego, pues mira, ahora estamos con mucho más alcance, porque al final YouTube nos abre un mundo de posibilidades enormes. Y este estudio y toda esta manera de hacer audiovisual, la verdad es que ha añadido mucho a la comunicación que hacemos, ¿no? Porque ahora hemos dado un salto, yo creo, muy grande con el tema del estudio de las cámaras de televisión, el proyecto de Interbarrios que estuvimos haciendo también con todas las entrevistas Mm, a los vecinos, fue el primer proyecto grande que hicimos con las cámaras. ujú. Yo creo que todo eso ha añadido mucho a las posibilidades de lo que podemos hacer y a llegar a la gente, porque al final es verdad que la emisión por onda siempre ha sido lo principal, pero la emisión por internet cada vez más importante, el estar en el audiovisual y en las redes sociales cada vez más importante, y al final como medio tenemos que estar ahí, donde está la gente y donde está el público, y donde la gente quiere estar, ¿no? Y yo creo que la evolución ha ido por ahí, siempre con ese miedo de pegar el salto y hacerlo bien, pero al Yo me final sale. yo me acuerdo de una de las reuniones que tuvimos no sé si era de la REN, que se hablaba de esto, ¿no? De a ver si se podía realizar, de tener las cámaras, de entrar en este audiovisual. Y como que se veía, sí, pero no, a ver cómo lo hacemos, cómo se puede realizar, y era un poco así, ¿no? Y las demás compañeras pues hablaban y decían, ay, eso es muy complicado, y no sé qué, pero bueno, estaba ahí el reto, ¿no? Que tenían tanto David como Alejandro y demás, el reto de echar hacia adelante, y mira por dónde ha sido todo un logro, ¿no? Porque es lo que dice David, al final es lo que te demanda, bueno, pues la sociedad, la vida, la gente, te demandan esto, ¿no? El audiovisual está en auge y entonces es algo que hay que tener sí o sí. Ujú. Mencionáis la palabra logro con respecto a esta Mm. evolución del salto audiovisual. Yo tenía anotado algunos de los que considero que son logros para la radio, pero me gustaría primero preguntaros a ustedes, ¿cuál creéis que ha sido uno de los mayores logros de Color Comunitaria? Yo no te me puedo quedar con uno. Yo creo que todos y cada uno de los saltos que hemos ido dando,
Yo creo que son logros y todos tienen una importancia inmensa en aquel momento y luego después una repercusión para el siguiente. Entonces, yo me parece que no puedo destacar uno en concreto, pero sí me quedo con la parte, la parte educativa. Aquí en Color Comunitaria es una radio pues atípica porque no solamente comunica y da información, sino que también intenta de fortalecer la educación en todos los sentidos. Y yo la parte del radioteatro es algo muy importante. Y con todo lo que hemos hecho en radioteatro y en ficciones sonoras, yo me parece que es muy, muy educativo y muy importante. Aparte de otros muchos proyectos que hay educativos, ¿eh? Que hay muchísimos. Con el radioteatro tenemos la mención en la onda, por Sí, ejemplo, por ¿no? ejemplo, por ejemplo. Pero son maravillosos. Yo invito a todo el que nos escuche, ¿no? Que si no se ha puesto a escuchar las desbandadas o las faeneras, o bueno, ahora todavía está el principio, que nada más que está el primer capítulo de Caparrós, pero lo invito a que lo escuchen, ¿no? Es maravilloso. Y también Rafi mencionaba, ¿no? La labor educativa. También tenemos premio de periodismo Ciudad de Málaga, si no me equivoco, con ACO, También, ¿no? Con Aprender sí. con Onda. Aprender con onda, que es maravilloso también. Es otro que comienza y empieza cuando la pandemia, con la necesidad que hay de hacer contenido para el alumnado de aquí del barrio y de todo lo que nos escucharan, ¿no? Y a partir de ahí nace ACO y es una pasada, es un proyecto maravilloso. Ese premio justo responde al logro que nos estaba comunicando Mm. ahora mismo Rafi sobre la parte educativa. David, para ti, logros de Color Comunitaria, Pues es que yo ¿cuáles creo crees? que el principal logro al final es precisamente habernos consolidado. Que cuando llegas a un sitio nuevo y dices, a ver cómo funciona la cosa, de qué manera sale adelante, si crece, si no crece, si la gente acepta el proyecto. Y yo creo que Onda Cero al final ha conseguido eso, consolidarse, ¿no? Y mencionado los premios del radioteatro, del Onda, del ACO, que son muy importantes, pero es que también hemos tenido varios de temas informativos en los premios Sí, de comunicación audiovisual de de la Andalucía. Junta de Entonces, Andalucía. ese reconocimiento, el poder decir que hemos puesto esta radio comunitaria un poco en el mapa de las radios comunitarias, de los medios del tercer sector en España a nuestra manera, ¿no? Es estar ahí. Yo creo que es el mayor logro de todo, ¿no? Haber consolidado el proyecto y haber sido un poco referente, por lo menos en algunos aspectos y en algunos momentos, ser referente de comunicación comunitaria. Porque luego también estamos en la red de medios comunitarios a nivel de España, y al final, dentro de esa red, pues también tenemos una presencia y también llevamos adelante pues esa labor, digamos, a nivel nacional, ¿no? Entonces, al habernos consolidado, el estar en esa red, ¿no? Y trabajar en esa red, yo creo que es de las cosas más bonitas y más gratificantes, ¿no? El haber puesto la radio consolidada y en el mapa de los medios comunitarios en España. Ujú. Acabáis de valorar lo que consideráis los logros. Si hablamos de los grandes desafíos, ¿cuáles fueron los del comienzo? Quizá el reto que nos comentabais de llegar a más gente, que sigue siendo actualmente No, una de las metas, ¿no? yo el reto del principio era la confianza de la gente de aquí. Ese era el reto primero. Y eso se lo ganaron, pero a base de mucha paciencia, porque es verdad que esta gente tuvieron mucha paciencia. Porque se abrió un proceso en el cual teníamos bueno, yo estaba en la otra parte en aquel momento, ¿no? ¿Qué radio es la que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Y eso fue de muchas discusiones, muchos debates, mucho escribir en la pizarra, Alejandro, es que fueron muchísimas cosas. Entonces, el ganarse aquí la confianza de la gente, eso fue el primer gran reto que tuvo la radio, Es que yo que creo en más aquel que momento no tenía ni nombre. sí, sí, además el nombre verdad que salió precisamente en una de las reuniones, porque se Sí. propusieron diferentes nombres y se votó y se le nombró de Sí, sí, color hubo comunitario. una votación y hubo una especie de concurso. ¿Qué nombre le ponemos a la radio? ¿No? Eso después de todo el proceso de, Mm, de saber qué radio es la que queremos. Pero con la historia de, che, ¿ustedes a qué venís aquí, no? mm. Espera primero y decirme y cuéntame, y a partir de ahí ya te diré. Y entonces, esa confianza que se ganaron pico y pala esta gente, eso fue el primer gran reto. Es que, de hecho, yo creo que ahí lo que está de base en todo es que no se conoce la comunicación comunitaria. Tú sales Sí, a la calle y le preguntas a la gente qué es un medio comunitario y la gente no, al final pues adivina, ¿no? Bueno, pues era un medio que está con la comunidad, porque todo el mundo cuando hace la formación aquí con programas que vienen nuevos,
te das cuenta que la gente no sabe, no conoce lo que es un tercer sector de la comunicación. Entonces, hay una manera de hacer que es diferente, que no se trata solo de que tú tienes aquí un espacio, vienes, te sientas y haces tu programa de radio, sino que la propia comunidad gestiona el medio. O sea, al final somos una asociación y la gente participa de esa asociación y toma decisiones entonces esa implicación en el medio, eso es lo primero que tenía que entender la gente, que esto no era una radio en la que tú podías venir y hacer un programa, sino que era tu radio, que tú venías y gestionabas el medio. Entonces, al final, eso fue lo principal en los inicios, que tú puedes venir, elegir el nombre, elegir el logo, puedes venir a elegir qué tipo de programa va a sonar, qué música va a haber en continuidad cuando no hay un programa en directo. Entonces, todo ese era el principal cambio de chip, ¿no? En la gestión democrática del medio, que la gente entendiera que esto no era un medio al uso, que esto era un medio que tú venías y lo gestionabas. Y yo creo que a día de hoy sigue siendo un poco el reto porque para llegar a más gente, a más colectivos, que se nos conozca más en Málaga, se tiene que conocer que esto es una herramienta muy particular y que tiene unas características muy particulares. Y la gente, yo creo que todavía en muchos ámbitos, incluso sociales, siguen sin conocer o sin entender qué es la radio comunitaria. Yo vuelvo otra vez a lo de la educación, ¿no? Esto es el principio de la enseñanza para la vida. Te educa en cómo ser partícipe de la sociedad y de la democracia. Esta es la primera enseñanza que tenemos. O Y por lo cu- menos yo la que he vivido. Curiosa esta definición que estáis dando, porque la quiero unir a una de las preguntas de esta tertulia, que era, ya que lleváis tantos años, ya que está consolidada, como dice David, ¿qué pensáis de que sigan estando las radios de tercer sector en España de forma alegada? Oh, Bueno, eso es una lucha con la que es increíble que tenemos que seguir a día de hoy. Además, yo estoy también en la red de medios comunitarios, estoy ahora mismo además de coordinador, presidente coordinador, como se quiere decir, en la red de medios comunitarios. Y Alejandro, pues también está muy en la lucha legal, ¿no? En la lucha de llegar a esto. Y es increíble que tenemos que seguir todavía luchando por unos derechos que en otros países están totalmente reconocidos y consolidados. En Francia, los medios comunitarios no solo que sean legales, que reciben ayudas públicas, ¿no? Igual que en Austria, bueno, en América Latina ya ni para qué hablar, porque allí es que tienen incluso un trozo del espectro radioeléctrico que está reservado en Argentina, en Uruguay, en Colombia, y aquí, sin embargo, no hay manera de que la ley esté ajustada a la realidad de los medios comunitarios. Es muy triste, ¿no? Para los oyentes que no estén puestos, este reparto radioeléctrico, una pequeña pildorita que les puedas dar para que entiendan eso Mm. que nos acabas de comentar, David. A ver, el espacio que hay para emitir, radio, cualquier medio de comunicación, no es un espacio infinito, ¿no? Al final hay unos huecos, ¿no? En el dial y eso es un espacio público, entonces tú tienes que tener una concesión pública. Tienes que estar en un concurso público para poder emitir. El problema es que a los medios comunitarios nunca nos han abierto un concurso específico. Todos los concursos que se han abierto siempre han sido para radios o públicas o privadas comerciales. Entonces, claro, los requisitos son unos requisitos que nosotros, como una asociación sin ánimo de lucro, no los podemos alcanzar. Entonces, no se ha hecho nunca un concurso adaptado a medio comunitario. Y ahí es donde empieza el problema, claro, porque dice, si no es que nosotros no queramos tener la licencia legal, sino que no nos han dejado porque ni siquiera salió el concurso. Entonces, ahí es donde está el primer paso, que tiene que salir un concurso y que nos tienen que dejar el espacio para poder sacar las cosas de manera legal. Ahora, con la última ley de comunicación audiovisual, a los proyectos como este, que llevan una serie de años funcionando, se les va a dar esa posibilidad de tener el espacio radioeléctrico de manera, digamos, excepcional o extraordinaria. Y aún así, todavía está el gobierno que no termina de llevar a cabo ese reparto, ¿no? Porque ya en las radios comunitarias hicimos nuestros deberes, presentamos nuestra solicitud, hicimos todo según lo que marca la ley, y ahora queda que la Junta de Andalucía y que el gobierno den el siguiente paso, que es decir, pues este trozo de espacio radioeléctrico va a ser para las radios comunitarias. Y ahí entraremos. Pero es que seguimos detrás del gobierno y detrás de las instituciones para que hagan ese reparto. Y han pasado meses y seguimos detrás y de ellos. seguimos detrás. Y parece que siempre tenemos que estar peleando mucho más que ningún otro medio. Siempre se dice, ¿no? Entran en una incongruencia, porque fíjate tú, no reconocen las radios comunitarias, pero sí les dan premio a las radios comunitarias, como nosotros, por la Junta de Andalucía. Entonces tú dices, bueno, ¿esto cómo se come? Sí reconocen el trabajo, sí reconocen lo que se está realizando, pero no se facilita esa posibilidad de tener la licencia y ser legal. Entonces entramos en una ilegalidad un poco ahí rara, Sí, ¿no? a legalidad. A legalidad. Porque es que nos dejan fuera totalmente. No es que estemos ilegales, sino que dicen, "No, deberían". De hecho, la ley antes decía que deberíamos existir, que la gente tenía derecho a que existieran los medios comunitarios. Y aún así no se hizo el reparto. Ujú.
Sí, la terminología ahí juega un papel bastante importante. Vámonos con la pregunta que se nos ha quedado todavía en el tintero. ¿Qué desafíos, qué retos tiene actualmente Color Comunitaria para el futuro? Bueno, yo lo iba a enganchar con lo que estaba diciendo antes, ¿no? Ah, Es que al final es verdad que se me ha quedado el argumento a media, ¿no? Que la gente tiene que conocer lo que es una radio comunitaria porque esa es la manera de crecer más. O sea, en el momento que los colectivos sociales de Málaga, en este caso, ¿no? Vean la radio como una herramienta para comunicar, pues yo creo que ahí es donde se puede dar un salto colectivo. Bueno, y digo colectivos sociales, me refiero a asociaciones, a grupos de vecinos, a gente en general, que vean la radio como la herramienta que es. Que no es decir, pues mira, pues yo tengo ahora un comunicado que específicamente quiero pasar a los medios, pues vengo y lo doy aquí, ¿no? Sino que tú puedes venir y crear tu propio programa y gestionar ese mensaje de la manera que veas más conveniente. Entonces, yo creo que el reto es ese, ¿no? Que los colectivos sociales de Málaga, la gente en general, conozca la herramienta y venga a utilizar la herramienta. Y luego, por supuesto, también que más gente pues escuche la radio en fin, que se conozca más, ¿no? Que lleguemos a más audiencia. Que siempre otro reto es saber cuánta audiencia real tenemos. Pues no lo sabemos porque es muy difícil medir la audiencia para un medio tan local y tan específico como este, ¿no? Pero ese sería otro reto, poder llegar a saber la audiencia que tenemos y llegar pues a más gente, ¿no? Que la gente conozca en general que esto es una herramienta y que está ahí a su disposición. Sí, yo comparto totalmente lo que estaba comentando David, ¿no? Entonces, me acuerdo también en una de las jornadas que tuvimos, ¿te acuerdas cuando nos fuimos y estuvimos es que no me acuerdo exactamente el espacio, el sitio donde estuvimos, con Rafa, que tuvimos 2 días de encontrarnos, de conocernos, todos los que estábamos en aquel momento, ¿no? Entonces, uno de las ilusiones, ¿no? De qué es lo que piensas que en el futuro deberíamos de, pues, lo que salió fue que seamos la radio más escuchada, ¿no? Allá por el año 2025 que estamos ahora. Y esa era una de las ilusiones y uno de los ítems, ¿no? De que se puso en esa pizarra de que qué es lo que queremos conseguir, ¿no? Pues ser una de las radios más escuchadas. Pero eso dará pie a que si somos una de las radios más escuchadas será porque utilizan, porque el instrumento se conoce y porque la gente se apodera de esta radio comunitaria. ¿y habéis dicho cuáles son los que consideráis los mayores retos o los desafíos que tienen que cumplir? ¿Alguna idea de cómo conseguirlo? Uy, eso es más complicado. Yo creo que el principal reto al final es crear una comunidad, porque yo creo que la gente, lo que decía antes Rafi, es la educación, digamos, en tema de democracia, ¿no? De ciudadanía. Que nos falta a lo mejor la madurez de saber gestionar un espacio, ¿no? De comprometerte a gestionar un espacio. Y yo creo que a veces también tenemos muchas cosas en nuestro día a día, muy poco tiempo para hacer cosas, entonces es muy difícil a lo mejor decirle a la gente, pues, implícate más o haz más, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está siempre el principal reto, ¿no? Que la gente se implique en la gestión del medio, que se implique más en la gestión del medio, que lo vean como algo propio y como algo que es lo que tienen que trabajar también en el día a día. Y para hacerlo, el que se implique en esa gestión, David, perdóname. Sí, a eso iba, ¿no? Que eso es muy complicado porque al final tienes yo creo que es un cambio casi social el que hay que conseguir, ¿no? Entonces, yo creo que el reto está en incluir cada vez más a la gente y en ir más allá de lo que es el programa de radio, en hacer comunidad real. Entonces, por eso hacíamos, por ejemplo, lo que dijo Rafi cuando nos fuimos allí al espacio Conviven, fue Eso, en conviven. el que estábamos allí en el monte, nos Pero hicimos aquello fue maravilloso. Sí, sí, Aquello fue espectacular. con Rafa, que además también hacía programa en aquella época aquí, porque era de secretariado gitano, también fue Sí, secretario de esta asociación. sí, sí, A sí. Rafa, por cierto, le damos un saludo si no está escuchando, Un abrazo un abrazo grande. muy grande, sí. Pues ese tipo de espacios yo creo que tenemos que irlo fomentando más, salir más a la calle, hacer más comunidad con la gente, porque esa es la manera de que la gente conozca el proyecto y se implique en él, ¿no? Que es llegar, es hacer más que la radio. La educomunicación, al fin y al cabo, ¿no? Exactamente, sí. Por ahí es por donde tenemos que tirar y es verdad que yo creo que eso es uno de los grandes retos, salir más a la calle, hacer más espacio, más comunidad, más convivencia. Lo que pasa es que, claro, se va haciendo cada vez más complicado porque son tantas cosas los que rodea. Es que parece mentira, pero es que hay tanto detrás aquí en esta radio, hay tantos proyectos, hay tanto trabajo que es verdad que es un reto que tenemos que pendiente y hay que hacerlo más. Hay que hacer mucha más comunidad y que llevar esto, ¿cómo te diría yo? Este instrumento tan maravilloso, llevarlo a la gente para que lo entienda y para que se apodere de él, ¿no? Pues nos vamos a quedar con ese titular, llevar esta herramienta de la radio comunitaria a la gente para que se apodere justamente de ella. Mm. Muchísimas gracias, David y Rafi, por estar con nosotros en esta A ti. tertulia Muchas y gracias. esperemos que os veamos pronto aquí en las ondas. Seguro que sí. Hasta Hasta luego. luego. colorcomunitaria.org 107.3 FM.
El programa ya llega a su fin. Cuídense y no se pierdan todo lo que sucede en el barrio. Han escuchado a Blanca Duque Serrano y en control hemos contado con nuestra compañera Noemí Carbonell. Además, tenemos que comentarles y recordarles que siempre se van a enterar de toda la actualidad de lo que sucede en Palma Palmilla si escuchan cerca de tu casa. Y también deben de estar buscándonos ya en redes sociales. Así que apunten, Color Comunitaria, la radio comunitaria de Palma Palmilla. No se olviden que también pueden enviarnos sus notas de voz. Oye, ¿y a dónde la enviamos? Pues lo enviamos al 656 60 85 14. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima. Este programa se hace gracias a la colaboración de la Junta Municipal de Distrito 5 Palma Palmilla del Ayuntamiento de Málaga.